Bienvenidos a su grupo de educación y más, el tema de biología denominado taxonomía. Quien les habla es el profesor Edwin Pócar Montenegro y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la taxonomía, su concepto, las bases de la taxonomía, las categorías taxonómicas, el nombre científico y común y las reglas para nombrar científicamente. Bien, en la historia que tenemos a este señor, vamos a ver si alguien se acuerda de él. Exacto, él es Aristóteles. Y fue justamente Aristóteles en el siglo IV a.C. quien para él los seres vivos se iban a agrupar en animales y vegetales. Esto nace como una necesidad de poder agrupar a los seres vivos y él los agrupa justamente en animales y vegetales. A los animales los agrupa en animales con sangre roja y animales sin sangre roja, lo que más adelante podríamos tratar de conocer como animales vertebrados e invertebrados. Y las plantas fueron agrupadas en hierbas, arbustos y árboles. Se podría decir que fue el primero en clasificar a los seres vivos. Posteriormente aparece este señor, así es, Carlos Linneo. Muy bien. En 1953, este naturalista sueco fue el que va a dar la moderna clasificación de los seres vivos. De este modo nace la ciencia llamada taxonomía, que se va a ocupar de la clasificación de los seres vivos, pero no solamente de clasificarlos, ya lo vamos a ver más adelante. Y después aparece este señor. ¿Quién es este señor? Este señor es Robert Whittaker. Este señor aparece en 1969 y propone un sistema de clasificación a través de 5 reinos, lo que es el reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Posteriormente, en nuestra actualidad, conocemos 6 reinos: el reino de las arqueobacterias, eubacterias, Protoctista, Fungi, Plantae y Animalia. Esta parte lo vamos a ver mucho más adelante en un otro video donde veamos los reinos biológicos. Su concepto. La palabra taxonomía va a significar ley o norma de ordenación, pero no solamente va a ser una forma de ordenar, sino también clasificar y nombrar a todos los seres vivos. ¿Cómo pudieron lograr hacer esto? Ordenarlos, clasificarlos y nombrarlos. Para ello, ellos tuvieron en cuenta características muy particulares como características anatómicas, fisiológicas, ecológicas y evolutivas, con la finalidad de poder establecer cierto parecido o parentesco entre ellos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las bases de la taxonomía? Aparece ahí de nuevo Carlos Linneo y él nos dice que para este sistema de clasificación lo va a basar en categorías taxonómicas. Bien, entonces él crea la nomenclatura científica. Por todos estos aportes que Carlos Linneo dio a la ciencia, se le considera el padre de la taxonomía. Acuérdate de ahí. Bien, y sus obras más recientes, sus obras más relevantes de Carlos Linneo, vamos a tener 2 de las más importantes, que son Species Plantarum, la dio en 1753, donde justamente clasifica a las plantas. Aquí tenemos, en este lado de acá, justamente tenemos lo que es la portada del libro que él publicó. Posteriormente tenemos otra obra de él, que es su Systema Naturae, en 1758, 5 años después, donde clasificó a los animales. Y aquí justamente tenemos también la portada de esa obra, ¿no? Systema Naturae. ¿Cuáles son estas categorías taxonómicas? Bueno, son rangos de clasificación o niveles de jerarquía en los que se van
agrupando los seres vivos según sus similitudes. Existen 8 categorías taxonómicas que se describen, son descritas de mayor a menor según las siguientes unidades. ¿Bien? Aquí lo vamos a tener al revés, lo tenemos de menor a mayor, pero lo vamos a describir de mayor a menor. Tenemos el dominio, el reino, el filum o división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. ¿Qué es el dominio? Pues es la categoría de mayor jerarquía y está formada por un conjunto de reinos parecidos entre sí. Existen 2 dominios, el procariota y el eucariota. Tenemos los reinos que están formados por divisiones o filas parecidos entre sí. Y aquí tenemos justamente los 6 reinos que mencionábamos en la actualidad. ¿Qué es filum o división? Formado por clases parecidas entre sí. ¿Y por qué filum o división? Más abajo en el video, más a continuación en el video vamos a poder demostrar cuándo se utiliza filum o división. Más adelante en el video vamos a explicar cuándo se utiliza filum o división. Es la clase formados por órdenes parecidas entre sí, las órdenes formados por familias parecidas entre sí, la familia formados por géneros parecidos entre sí, igual que el género formado por especies. Otro punto importante es la especie. ¿Qué es la especie? Mira, aquí es un término que es la unidad básica de la taxonomía. Ojo aquí, te llegan a preguntar cuál es la unidad básica de la taxonomía, la especie. Y se define como un grupo de organismos muy similares entre sí, capaces de reproducirse naturalmente entre ellos y de tener descendientes fértiles. Aquí tenemos un ejemplo sobre las categorías taxonómicas y vamos a tener, por ejemplo, la clasificación del hombre. Vamos acá en su dominio, eucariota, reino, animalia, filum, cordado, subfilum, subdivisión que también existe, también puede haber eso, es vertebrado, clase, mamífero, orden, primate, familia, Hominidae, género Homo y especie Sapiens. Bien, y tenemos otro ejemplo, en este caso de la papa, tenemos dominio, eucariota, reino, plantae, filum, espermatofitas, subfilo, angiospermas, clase, dicotiledonias, orden, solanales, género, solano, especie, tuberosum. Una nota importante, ¿cuándo usamos división en vez de filum? División la vamos a usar en el caso de las plantas. Bien, veamos el nombre común. Se refiere al nombre común y corriente que es conocido un animal, una planta o un microorganismo por todos nosotros. Este nombre puede variar según el continente, el idioma, el país, la región donde vive el organismo. Ejemplo, los nombres vulgares o comunes son perro, gato, gallito de las rocas, cucaracha, levadura de cerveza, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre vulgar de este animal, lo llama bisonte o a veces es llamado en América búfalo. Aquí podemos comprobar cómo varía según el lugar el nombre, pero va a tener un nombre científico que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es el nombre científico? Bueno, es el nombre creado por la ciencia para referirse a un organismo. Fue ideado y propuesto por Carlos Linneo con el fin de evitar confusiones al momento de nombrar a los seres vivos. El nombre científico es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que es válido en cualquier parte del mundo. Estés en la China, estés en Europa, en cualquier parte de Europa, en cualquier parte de América, o estés donde estés, el nombre científico no cambia. Por ejemplo,
En este caso su nombre vulgar es búfalo, pero observamos que su nombre científico es diferente, es Sincerus cafer. Y el nombre de arriba de este otro organismo, su nombre científico es Bison bonasus. Entonces ese nombre no va a cambiar. Ahora, reglas para nombrar científicamente. Cualquier persona puede nombrar, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con estas reglas y sea el único a haber nombrado una especie. Básicamente lo hacen los científicos, ya que ellos se dedican a estudiar profundamente cualquier especie antes de poder nombrarlo. Pero cualquier persona lo podría hacer siempre y cuando tenga en cuenta todas las reglas y justamente haya estudiado bien a esa nueva especie. Consta de dos palabras que están escritas en latín. La primera palabra corresponde al género y su primera letra siempre va a estar en mayúscula. La segunda palabra corresponde a la especie y toda la palabra está en minúscula. Ambas palabras se subrayan. De no ser el caso de que están subrayadas, se tienen que escribir en cursiva. Pero si no van a estar subrayadas ni en cursiva, tienen que ir en negrita y sin cursiva. Aquí tenemos un ejemplo, el gallito de las rocas, nuestra ave nacional, y su escritura de su nombre científico. Si es normal, tiene que ir subrayada. Si no va subrayada, tiene que ir en cursiva. Si no va en cursiva ni subrayada, tiene que ir en negrita. Bien, son las tres formas que podrías escribir el nombre científico. En ocasiones se van a utilizar las abreviaturas SP. En algún momento te habrás encontrado con algún nombre científico de esta forma. Entonces tú te preguntas ¿y por qué? Bueno, esta abreviatura se coloca cuando la especie es desconocida o carece de importancia. Y también te habrás encontrado en algún momento justamente esta abreviatura, SPP, cuando se refiere a todas las especies de un género. Y aquí tenemos algunos ejemplos del nombre común y el nombre científico. Vamos a tener en caso del hombre Homo sapiens, como te das cuenta aquí no están subrayadas, pero todas están en cursiva. Del perro Canis familiaris, del gallito las rocas Rupicola peruviana, de la pava aliblanca Penélope albivensis, tenemos del arroz Oryza sativa, tenemos del gato Felix domestico, aquí una pequeña corrección, Felix termina en X, cóndor Vultur gripus, pulga Pulex irritans, pulga Pulex irritans. Cantuta, que es nuestra flor nacional, se llama Cantua buxifolia. De la papa Solanum tuberosum, que la habíamos visto, del maíz Sea maíz. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.